Entonces regresamos nuevamente a nuestro tema de anclajes de carrera, y les decía anteriormente entonces que hoy en día la motivación entonces se vuelve un hito central dentro de estos procesos. Y pues creo que la gráfica lo dice todo. Hoy en día, cuando hablamos de motivación, no solamente hablamos de lo que moviliza a las personas, realmente la determinación del impulso, como lo llamaríamos, es un término ciertamente subjetivo. Podríamos hablar de que más bien la motivación es la ganancia que el sujeto, en este caso el colaborador, está percibiendo por hacer un esfuerzo adicional y por lograr conectarse, además con otra palabra que es hito hoy en día dentro del talento humano, y es el tema del propósito. Creo que cuando una compañía, cuando un área de talento humano logra enlazar el propósito y la motivación, tiene unos resultados muy interesantes. Entonces, entendemos que el tema de motivación, pues hoy en día es crucial dentro de la estrategia. Siempre he dicho que podemos hacer estrategias muy bonitas, pero finalmente lo que le da éxito a la estrategia no es su planeación, es más bien quienes la ejecutan. Tengo que garantizar entonces que tengo las personas adecuadas para realmente poder ejecutar la estrategia. Y pues traigo esta frase llave que para mí de alguna manera explica los 3 grandes retos que tiene un líder cuando atrae personas a su equipo de trabajo. Y yo creo que aquí muchos de nosotros nos vamos a poder sentir identificados en diferentes situaciones en las que tenemos que elegir a alguien para nuestros equipos o tenemos que despedir a alguien de nuestros equipos. Yo creo que en parte la decisión que tomamos de traer una persona a nuestro equipo de trabajo en algunos aspectos puede parecerse mucho a la decisión que tenemos, por ejemplo, de casarnos o no con alguien o de establecer una relación o no con alguien. ¿Y en qué sentido lo es? Pues porque es una decisión de mucha responsabilidad. Es una decisión que implica traer a las personas adecuadas para ejecutar la estrategia, teniendo en cuenta además que esas personas van a convivir con nosotros mucho más tiempo del que incluso conviven en su propia casa. Así que voy a leerles la frase: tu talento determina qué puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer y tu actitud determina qué también lo puedes hacer. Yo creo que todos quisiéramos un mundo ideal en el que contratamos a alguien talentoso, motivado y con buena actitud, pero la realidad no es eso. La realidad es que, y creo que si nos ponemos aquí a contar historias, pues podemos tener, por ejemplo, al colaborador que es muy bueno haciendo la tarea, pero no va más allá, no propone. Es muy bueno simplemente haciendo lo que le toca hacer. Entonces ahí hablamos de que tal vez un potencial de crecimiento no sabemos si lo tiene. En ese lugar da al 100%, pero no va a ir mucho más allá. O tenemos las personas que son muy talentosas, pero pues no tienen la actitud. Tienen la capacidad de ejecutar una tarea, pero no tienen la actitud para hacerlo. O personas que tienen una gran actitud, pero les falta habilidad. Y yo creo que todos nosotros tenemos ese mix o podríamos llegar a tener ese mix al interior del equipo. No hay equipos perfectos, como tampoco hay líderes perfectos, pero creo que en la medida en que vamos puliendo nuestras habilidades para desarrollar, empoderar y atraer personas adecuadas al equipo de trabajo, pues cada vez vamos a poder acercarnos a esa meta y a ese objetivo que tenemos como líderes, no solamente si tenemos personas a cargo, incluso si no las tenemos. Creo que de alguna manera lideramos, o lideramos procesos, o lideramos personas, o lideramos familias, o lideramos proyectos, o lideramos iniciativas. Desde esa visión, creo que esas 3 variables son muy importantes y pocas veces nos detenemos a revisarlas en un proceso de desarrollo o en un proceso de atracción del talento. Porque además existen, al final, quiero mostrarles una frase que puede ser un poco atrevida, pero que creo que mi experiencia me lo ha mostrado, y es que no siempre las brechas que encontramos en una persona son limitantes y no todas las habilidades son útiles en un trabajo. Pero al final vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, hablándoles de los anclajes de carrera, pues los anclajes de carrera de Edgar Schein tienen una base teórica bastante robusta en la pirámide de necesidades de Maslow y las categorías de motivación o teorías motivacionales de David McClelland. Entonces, recuerden que Maslow básicamente nos habla de que tenemos unas necesidades que parten desde lo biológico, es decir, hambre, sueño, hasta llegar a la punta de la pirámide, que son básicamente necesidades de autorrealización. Y McClelland pues plantea algunas inclinaciones motivacionales dadas con logro, afiliación o autonomía.
Le han ampliado otras categorías como el poder y la afiliación. Digamos que existen estas 5 categorías globales donde podríamos decir qué es exactamente lo que moviliza a una persona para anclarse o no con un trabajo, con un proyecto, con una iniciativa. ¿Qué sucede con las teorías motivacionales o los anclajes motivacionales de Edgar Schein? Pues aquí hay un factor que desde mi visión es muy completo, para mí esta es la versión avanzada de Maslow, porque incluye estas 3 variables que son muy importantes a la hora de desarrollar y atraer personas. Lo primero es la competencia. Y las competencias responden a una pregunta básica. ¿Qué sabe hacer bien esa persona? ¿Qué hace bien? ¿Mm? Lo segundo implica variables de motivación, es decir, esa persona finalmente, ¿qué hace muy bien? Esa persona finalmente hacia qué se moviliza, a esa persona que la mueve, esa persona hacia dónde moviliza todos sus recursos y toda su energía, además con un factor que está muy arraigado a la motivación y es el factor pasión. Y tercero, los valores. Y yo aquí me voy a detener un poco porque creo que a veces en nuestro ejercicio un poco por default que hacemos en los procesos de selección, en los procesos de desarrollo de nuestros equipos y además teniendo una variable adicional que es tener que lograr un objetivo, pues los valores a veces se nos quedan un poco allí. Y resulta que pues los valores es finalmente ese andamiaje que nos da la vida, pero que sobre todo nos da la casa, ¿sí? Muchas veces en una entrevista de trabajo omitimos preguntas tan importantes como ¿quién es la familia de ese colaborador? ¿En qué circunstancias o bajo qué condiciones ese colaborador creció? Y no quiere decir que haya alguien con una buena o una mala historia de vida. Quiere decir más bien que si esa persona trae unos valores y trae unos recursos, si eso se adapta o no se adapta a lo que mi organización y a lo que el área en la que yo lidero o el proceso que yo lidero realmente necesita. Una de las cosas más difíciles de identificar en un proceso de atracción de talento e incluso en un proceso de desarrollo son esos valores que son insignia para cada una de las personas y lo mejor de todo es si efectivamente esos valores están en línea con los valores que predica mi organización. Pero yo, y esto es de Liliana, le agregué una palabra que para mí es muy importante, que mi experiencia me ha dicho que juega un factor fundamental en la forma en cómo las personas se motivan o no se motivan a una tarea, y son las prioridades. Y esto tiene mucho que ver con los anclajes de carrera, porque todos nacemos con unas anclas de carrera, nacemos de alguna manera con unas inclinaciones que fueron dadas desde nuestra historia de vida. Si ustedes hoy se preguntaran a qué me parezco de lo que soy hoy en día a mi mamá o a mi papá, o a mi cuidador o a la persona que hizo de mamá y papá en mi vida, creo que si hiciéramos ese ejercicio reflexivo, llegaríamos a la conclusión de que en gran parte lo que somos hoy en día es gracias a esas personas o a ese contexto que nos rodeó de crianza. Pero cuando vamos creciendo y vamos metiéndonos o vamos madurando en algunas dimensiones de nuestra vida, vamos asumiendo además nuevos retos, pues nuestras prioridades van cambiando. Y yo creo que cuando una persona ingresa a una organización, o bien sacrifica sus prioridades o bien antepone sus prioridades. Y ahí es donde nos conectamos entonces con el famoso propósito, porque estas generaciones nuevas que están llegando no están llegando a preguntar qué les puedo ofrecer, sino como organización qué puedes ofrecerme. Yo por qué razón invertiría mi talento en esta compañía. Estamos viendo generaciones muy diferentes a las antiguas y creo que eso también es ciertamente retador, porque a quienes somos líderes nos obliga a pensar en ir un paso más allá y en entender estratégicamente hablando cómo vamos a movilizar ese talento. Así que, ojo, hay que preguntarle a la gente cuáles son sus prioridades en la vida. Vamos a ver entonces en este momento muy rápidamente cuáles son los anclajes de carrera que nos plantea Edgar Schein. Y aquí les voy a hablar de tanto desde la dimensión de selección, ustedes cómo podrían identificarla, como desde la dimensión de desarrollo, qué es lo que estas personas buscarían en un ambiente laboral. La primera ancla que tenemos es el anclaje técnico o el ancla de tipo técnico. Estos son los famosos nerds. Podríamos llamarlos como nerds porque son personas cuya motivación está 100% dada en la adquisición de conocimiento. Son personas movilizadas, por ejemplo, por la participación de proyectos retadores. Son personas que quieren ser especialistas en su área, que quieren ser un punto de referente. Lo decimos acá, entonces su interés radica en el ejercicio de sus habilidades o sus capacidades o sus conocimientos en áreas de gran especialidad.
Entonces, estas son personas que ustedes típicamente en una entrevista van a ver que se sienten particularmente orgullosos, por ejemplo, de haber sido un referente dentro de un área, dentro de un tema. Son personas que, por ejemplo, en su hoja de vida tienen muchos cursos de especialización o de subespecialización en diferentes áreas. Usualmente son personas que trabajan mejor en solitario que en grupo. Y desde temas de desarrollo, pues estas son personas que se van a ver mucho más motivadas y por eso lo coloco aquí abajo. Esta gente quiere saberlo todo. Esta gente quiere entrar a una organización a aprender, a empaparse, a entrenarse. Ellos quieren ser ratoncitos de laboratorio un poco. Y son personas que le dan un gran soporte a la estrategia porque hacen que los procesos y los procedimientos funcionen de una manera armónica dentro de la organización. Vemos la segunda ancla, que es el ancla gerencial. Y la ancla gerencial, básicamente, lo que nos dice es que son personas que tienen, diríamos, una estructura motivacional más orientada al poder. Estas personas quieren liderar a otros. Estas personas quieren generar aprendizajes significativos hacia otros. Por lo tanto, para estas personas es fundamental trabajar con y a través de otros. Poseen de alguna manera ciertas habilidades de liderazgo. No necesariamente ocuparon u ocupan posiciones de liderazgo, pero esa es su ambición. Son personas que, por ejemplo, desde selección han salido de las organizaciones porque no tienen hacia dónde más crecer, porque su rol no se llamaba analista, sino auxiliar. Le ponen, por ejemplo, gran importancia al nombre y la denominación del cargo, porque para estas personas el estatus es muy importante. ¿Qué quieren estas personas desde desarrollo? Pues quieren dirigir el barco. Estas personas quieren participar, no quiere decir necesariamente que quieran ser jefes en el corto plazo, aunque ese es un fenómeno que estamos viendo en las nuevas generaciones, pero estas personas básicamente lo que quieren es dirigir proyectos, estas personas quieren ser un referente, estas personas quieren ser visibles, estas personas quieren ser amadas, podríamos decirlo de alguna manera, o aceptadas también o valoradas por el entorno. La tercera ancla que tenemos es el ancla de autonomía. Estas son personas que desean libertad. Son personas que no quieren control. Tal vez los jefes que quieren tener el alto control sobre los procedimientos, sobre las tareas y sobre los logros, pues van a tener mucha dificultad con estas personas. Son personas que en una entrevista, por ejemplo, si uno les pregunta qué era lo que más te molestaba o qué era lo que más te molestaba de tu jefe anterior, estas personas podrían responder a me controlaba demasiado, no me dejaba opinar, no tenía en cuenta mis opiniones. Para estas personas es muy importante también el que tengan en cuenta sus opiniones, pero son personas que caminan muy bien de forma autogestionada. Cuando sienten exceso de control, estas son personas que tienden a salirse un poco más de la línea de los objetivos del equipo. Pues, ¿qué quieren? Quieren libertad. Quieren libertad al interior del equipo. No quiere decir necesariamente que estas personas se vayan a salir de control. Simplemente hay que darles la posibilidad a estas personas de que se gerencien a sí mismas. Ojo, es muy peligroso cuando una persona tiene un ancla de autonomía, pero no tiene buenas capacidades organizativas, por ejemplo. Porque si eso sucede, pues tenemos una persona que probablemente no va a cumplir con y no va a saber administrar adecuadamente esa libertad de ustedes como líderes de esto. Siguiente ancla es el ancla de seguridad. Y fíjense que esta es una de las anclas más presentes, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia. Nosotros tenemos una gran tendencia a querer tener entornos seguros, entornos confiables. Estas personas desean sobre todo dos cosas importantes. La estabilidad, no solamente hablo aquí de temas económicos o financieros, sino de una compañía, por ejemplo, que no esté constantemente expuesta a grandes cambios. No quiere decir que no acepten el cambio, que hay que tener mucho cuidado con eso. Simplemente preferirán entornos un poco más estables y un poco más seguros. Estas personas, por ejemplo, tienden a prever, tener una actitud más preventiva que reactiva. Estas personas suelen tener planes, suelen anticiparse. Las personas con un ancla de seguridad suelen tener usualmente, suelen ser muy organizadas, suelen ser muy metódicas, justamente porque no quieren que sus planes se salgan de la estructura y de su cuadro, por decirlo de alguna manera. Son personas que generan vínculos profundos, entonces tienen largas duraciones en las organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, en selección, cuando ustedes les preguntan a estas personas por qué razón, generalmente salen, por ejemplo, por despidos, sus motivos son más por reestructuraciones internas que porque realmente ellos lo hayan decidido, no tienen variaciones muy grandes en sus hojas de vida frente a cambios de empleo. Son personas que cuando ustedes les preguntan, y ojo con esto, una cosa es, voy a hacer aquí un paréntesis, una cosa es preguntar por qué quiere el empleo o por qué se postula esta vacante,
Y otra cosa muy diferente es preguntarle a una persona, ¿para qué te estás postulando a esta vacante? ¿Ven? Yo creo que es una forma diferente de preguntar, pero el para qué me lleva a una respuesta muy diferente. Y cuando ustedes preguntan en la entrevista inicial, ¿para qué te quieres postular a esta vacante? ¿Para qué quieres llegar a esta organización? Eso les puede dar a ustedes muchas luces frente al anclaje de carrera que tenga esta persona. Y no solamente el anclaje, sino entonces, si yo decido contratarla, ¿cómo lo voy a desarrollar? Recuerden que no existen candidatos perfectos. A veces hacemos procesos de selección queriendo traer gente 100 y eso no va a suceder. Como líderes también estamos llamados a trabajar con las brechas y a poder sacar el máximo potencial de las fortalezas que llevan las personas. Bien, ¿qué quieren las personas con anclaje de seguridad? Pues estas personas les van a decir, no, yo quiero trabajar en esta compañía porque es una compañía grande, porque es una compañía estable, porque veo que es una compañía que pues me genera seguridad, es una compañía, por ejemplo, el tipo de contrato, estas personas son muy decisivas con ojalá un contrato a término indefinido, no un contrato a término fijo, prefieren condiciones seguras. ¿Qué quieren? Estabilidad y ojo con esto, quieren un plan de vuelo claro. A esta gente no le interesa probablemente llegar a grandes posiciones porque no están dispuestos a sacrificar su seguridad ni su estabilidad, pero son personas para quienes es muy importante que tengan un plan de vuelo claro, tengan un plan claro al interior, que no lleguen y se sientan perdidos, sino que de alguna manera ustedes como líderes, sobre todo en esas primeras semanas de adaptación, puedan garantizarle acompañamiento a esta persona, porque esta gente también busca protección de alguna manera. Siguiente ancla, el ancla de reto o también la llaman ancla de desafío. Bueno, el ancla de desafío es un ancla que también está muy relacionada con los emprendedores. Estas son personas que quieren, de alguna manera, grandes oportunidades de aprendizaje y de desarrollo al interior de la organización. Son personas que no les van a trabajar muy bien en ambientes demasiado rutinarios. Son personas que muy probablemente han pasado por áreas operativas, pero han rotado por diferentes áreas. Ustedes detectan, por ejemplo, estas personas usualmente en las entrevistas, son personas que son mucho más activas desde su lenguaje no verbal. Son personas que de alguna manera cuando uno les pregunta por el motivo de retiro en la anterior compañía, usualmente hablan, por ejemplo, de que era la misma tarea, no habían cosas nuevas, yo me sentía estancado o estancada, eso lo escuchamos mucho en las entrevistas. Entonces, de alguna manera, estas personas necesitan no necesariamente estar cambiando de función, pero yo creo que también se trata de lograr que nosotros mostremos las tareas que le estamos asignando de una forma retadora. ¿Y cómo yo muestro a una persona que una tarea es retadora? Pues le estoy diciendo cuáles son las implicaciones para el negocio de lo que esa persona está haciendo. Lo que tú haces contribuye a esto y a esto y a esto al interior de la estrategia del área o de la compañía. ¿Qué quieren? Esta gente quiere problemas por resolver. A veces se crean ellos mismos los problemas, pero esta gente quiere problemas por resolver. Esta gente quiere llegar a diferentes áreas. Son muy buenos, por ejemplo, para crear alianzas con otras áreas, trabajan muy bien en equipo y saben generar esas relaciones que finalmente a ellos les generan ganancias en el largo plazo. Siguiente ancla es el ancla de estilo de vida. Esta es la típica persona que quiere una compañía que le permita equilibrio entre su vida personal y entre su vida laboral, ¿sí? Es muy raro que en una entrevista una persona nos diga, no, mire, yo quiero trabajar aquí porque yo quiero salir a las 5 de la tarde todos los días. Probablemente nadie les va a decir eso en una entrevista inicial, pero usualmente estas personas, por ejemplo, le atribuyen una gran importancia a, por ejemplo, pasar un fin de semana con sus amigos, valoran muchísimo la calidad de tiempo. Estas son personas, por ejemplo, que les encanta la modalidad de teletrabajo por el hecho de poder manejar su tiempo. Son personas que probablemente le dan un valor significativo al inicio y al final de la jornada laboral. Si son papás o son mamás, o incluso si no lo son, porque hoy en día este no es un tema de ser papá o mamá, sino es un tema de generación donde esta gente valora también no el hecho solamente de estar en la oficina, sino de salir a montar en bicicleta, de estar al aire libre, de salir con su mascota, y bueno, de todas estas cosas. Entonces, el ancla de estilo de vida yo creo que es un ancla muy generacional que vamos a ver de forma muy transversal, pero que cuando traemos personas a la organización con esta ancla, es gente, a veces la miramos un poco mal, porque todavía tenemos en nuestra cabeza el estigma de que trabaja hasta las 10 de la noche es productivo, y eso no necesariamente es así. Pero estas personas aprovechan muy bien el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Usualmente, no quiere decir que en todos los casos sea así, pero son personas que no le dan prelación a la tarea o al rol, es decir, no les interesa sentirse importantes dentro de una compañía, sino que más bien hacen todo en términos de los beneficios que esto le genera.
Esa es la típica persona que dice, no me importa, si yo siendo analista me voy a ganar más que siendo director, prefiero ser analista, punto. Su ancla no es el poder. Son personas que quieren calidad de tiempo. Estas personas probablemente valorarán mucho estas modalidades de teletrabajo, como les decía, y el hecho de que su líder también respete ese espacio que esas personas tienen en dimensiones diferentes a las dimensiones laborales. Por otro, tenemos otra ancla que es la última, es el ancla de emprendimiento. Ojo, emprendimiento no quiere decir empresario, porque a veces pensamos que no podemos tener emprendedores en las organizaciones, y esto lo escucho todos los días, no, es que va a venir a montar empresa, entonces no va a durar mucho. Esa es una visión un poco limitada, porque yo creo que podemos tener emprendedores al interior de las compañías. Estas personas son visionarias, estas personas son capaces de ver más allá, estas personas ven oportunidades donde otros ven limitaciones, estas personas asumen riesgos completamente y como líderes, sobre todo en esta generación de millennials, pues estamos llamados a educarlos un poco frente a cómo asumen esos riesgos, pero usualmente son personas que son bastante inspiracionales y pueden dentro de la misma compañía generar ideas innovadoras y disruptivas que le agreguen valor al negocio. Por eso yo creo que las organizaciones del futuro tendrán que tener incubadoras de emprendimiento. Es más, hay empresas que ya las tienen, incubadoras de emprendimiento al interior de sus áreas, si es que realmente quieren sobrevivir en el mercado. ¿Qué motivan a estas personas? Pues, ¿qué quieren estas personas? Quieren retos, quieren libertad y necesitan de alguna manera, voy a ser un poco redundante, necesidades que resolver al interior. Siempre están buscando, bueno, esto cómo lo podemos resolver, esto cómo lo podemos resolver, qué podemos hacer aquí. Probablemente estas personas se sentirán muy bien trabajando, por ejemplo, en proyectos de tipo comercial, es decir, la creación de productos, la creación de nuevos canales. Son personas a las que les podemos sacar muchísimo provecho en la medida en que sepamos aprovechar ese perfil de emprendimiento que tienen. Hay que educarlos tal vez mucho más en su proceso racional y estratégico de toma de decisiones, pero esa es una brecha que se puede educar muy fácilmente en la medida en que las organizaciones y los líderes tengan agenda y tengan espacios para poder hacerlo. Estas personas, ¿cómo las identificamos, por ejemplo, en las entrevistas? Desde selección, usualmente son personas que, por ejemplo, pudieron haber tenido negocios personales, ¿sí? Pudieron haber tenido empresa en algún momento o haber ayudado a algún familiar a tener empresa o en su familia, por ejemplo, hay gran historia de emprendimiento. Se sabe que hoy en día que quienes son empresarios usualmente tienen una historia de un modelo anterior para ser empresarios, entonces eso de alguna manera también está un poco en el contexto de familia. Usualmente son personas que asumen riesgos y es en los incidentes críticos que llamamos, que usualmente abordamos en una entrevista, pues logramos encontrar que esta persona usualmente asume riesgos, es un patrón de su conducta. Son personas soñadoras, son personas que de alguna manera tienen un factor muy importante y es que creen que todos los resultados dependen directamente de ellos. Diríamos los psicólogos que tienen un locus de control más interno que externo. Se responsabilizan de alguna manera por sus propias acciones, pero además también tienen una tendencia más intrínseca, es decir, parte de ellos mismos, esa capacidad resiliente de levantarse ante las adversidades. Entonces, bueno, quiero cerrar con esta frase que más que una frase, para mí ha sido una enseñanza personal en todos los procesos de acompañamiento que he logrado hacer durante todos estos años de experiencia. Nos estamos acostumbrando a pensar que siempre debemos trabajar sobre la brecha, que siempre debemos, cuando tú te sientas a hacer un plan de desarrollo, bueno, ¿y qué tengo que mejorar? Pero nunca nos preocupamos en que esa persona hace muy bien las cosas. Y soy insistente en que he visto que las personas que logran ser exitosas y logran ser talentos al interior de una organización no llegan allá justamente porque cerraron sus brechas. Llegan allá porque supieron potenciar sus fortalezas. Creo que no todas las brechas se pueden cerrar. A veces quisiéramos traer personas perfectas que encajaran o personas que no son tan perfectas, pero que queremos que sean perfectas y eso no va a suceder. Somos seres humanos y siempre vamos a tener imperfecciones que pulir. Pero creo que el llamado también y la razón por la que traigo este tema, este webinar, es justamente el que entendamos que existen herramientas muy simples, muy fáciles de manejar y además de identificar en diferentes fases del proceso que maneja talento humano, donde también estamos llamados de alguna manera a ser agentes de desarrollo para otros y donde también estamos llamados a hacer el famoso efecto Pigmalión, a ver en los demás
no a ver a los demás como lo que son, sino más bien como lo que pueden llegar a ser. Y eso implica que veamos la gallina donde otros ven el huevo hasta ahora. Eso implica que entrenemos nuestras habilidades en detectar talento, que nos volvamos de alguna manera bastante inteligentes a la hora de saber hasta dónde puede llegar una persona y cómo podemos sacarle provecho a sus fortalezas, más que enfocarnos únicamente en cerrar las brechas. Y espero pues que este sea un mensaje que finalmente logremos aplicar. Estas son ideas sencillas, son simples, no es nada complejo, pero la idea es que sí podamos ir hacia la reflexión de qué estamos haciendo hoy en día como líderes para potenciar realmente a nuestros equipos. No para que nos den el 100%, eso es cumplir, pero cuando yo logro dar la milla adicional, eso implica que yo como líder juegue estratégicamente con las competencias, las motivaciones, los valores y las prioridades o el propósito que tienen estas personas que están llegando a nuestros equipos. Así que bueno, pues quiero darles a ustedes las gracias por asistir a este espacio. Espero que haya sido muy productivo para ustedes. Estos son espacios cortos, pero que procuramos hacer muy productivos y muy concisos para que ustedes se lleven pues lo mejor y lo más desglosado posible de este tema. Así que si alguno de ustedes tiene preguntas, puede con mucho gusto hacerlas a través de esta. Bueno, aquí también es importante que sepan que a las personas que participaron en el webinar vamos a estarles enviando la copia de este material y un cuestionario de anclajes de carrera. Este cuestionario de anclajes de carrera a ustedes les va a servir mucho para saber pues, cuál es su ancla y si quieren aplicárselo a su equipo de trabajo es muy fácil de desarrollar y lo pueden hacer sin ninguna dificultad. Así que bueno, los escucho. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto puede escribirla a través del chat y la podemos resolver o si no, pues podemos dar por terminado nuestro espacio de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? Pues entonces todo quedó muy claro. Perfecto. Entonces, vamos a estarles enviando a ustedes la presentación, el cuestionario, para que ustedes lo puedan utilizar. Y bueno, pues esperamos verlos muy pronto nuevamente en nuestro próximo webinar, que va a ser muy interesante. Y vamos a hablar acerca de cómo aplicar y emplear el pensamiento estratégico en los equipos de trabajo. Pensamos muchas veces que la estrategia es una cosa gerencial. No necesariamente. Nosotros podemos desarrollar equipos estratégicos y enfocados a través de pautas muy simples y muy sencillas que les van a ayudar a ellos finalmente a lograr los objetivos mucho más enfocados. Así que estén muy pendientes. Los invito también a que visiten nuestra página web www.vipassist.com.co y puedan conocer allí. Tenemos blogs, artículos que procuramos compartir con todos ustedes, también muy sencillos y muy simples y de muy fácil aplicación. Muchas gracias a todos por asistir y espero que tengan una buena tarde. Adiós.